la junta que les dije que participé el otro día se comentó mucho sobre las cuestiones ambientales que deberían de tener, y me parece que es lógico y que está bien. Las cuestiones ambientales yo creo que sí deben de ser tocadas. Hay una carrera, creo que ahí junto con ustedes de ambiental, creo que se llama, ¿no? Sí, ingeniería ambiental. Ingeniería ambiental, pero déjenme les digo, no quiero otra vez, pecar de injusto y tampoco de soberbio, pero una de las cosas de las que el ingeniero químico está orgulloso es de sus amplios conocimientos y que finalmente es cierto que la carrera es muy demandante y que finalmente trae muchos desasosiegos durante los prácticamente 5 años. Pero ciertamente después de que se termina la carrera, sí hay un sentimiento de orgullo del vasto conocimiento. Pero sí es como que un poquito preocupante que algunas de las materias se vayan quitando, que eliminando, que yo creo que deberían de ser una parte importante. Yo voy a luchar mucho para que volvamos a darle una revisada al plan de estudios. No sé por qué quitaron la materia de ambiental y la pusieron optativa. Yo creo que deberían de darse algunos temas someros, sin siempre el pensamiento de querer hacer este, técnicos en ambiental. No es ¿cómo se llama? Mi opinión nunca ha sido que sea obligadamente el, el objetivo último, sino realmente que se enseñe a moverse, al ingeniero, que se le enseñe a moverse en el ambiente ambiental y que sepa dónde poder buscar las cosas. Ciertamente, y algunas veces me preocupa eso, que me gustaría que me retaran más, que discutiéramos más, que saliera ¿cómo se llama? Que saliera su sentido crítico. Déjenme decirles que la semana pasada recibí en la planta al director administrativo de la compañía y le di una plática, una introducción de la plática y una platicada sobre qué es la planta. Y la verdad que me pareció muy grata su visita. Y muy grata su visita porque la verdad se veía una persona interesada en las diapositivas que les estaba presentando. Sus participaciones eran frecuentes. Me fue muy grato, me fue muy grato porque de esa manera uno se anima mucho a platicar sobre ¿cómo se llama? Sobre el tema y a ahondar al tema que uno está dando. Ok, no duden en preguntar, ahorita estamos ¿cómo se llama? En confianza. Una de las cosas que preocupan mucho a ustedes son ustedes mismos, porque ustedes son capaces de señalar al del frente, pero yo prefiero que me pregunten mucho a que se queden callados. Bueno, platicamos sobre tratamiento secundario y podemos platicar incluso sobre el tratamiento terciario. Y vamos a platicar un poquito sobre los tres temas y luego voy a hacer una presentación rápida de los equipos que se utilizan o de la forma de los equipos que se utilizan en cada uno de los procesos, para que los conozcan por lo menos en fotografía. Yo creo que vale la pena sí que hiciéramos alguna salida. En la mañana platicaba yo con Andrés sobre la visita a la planta, pero es que el tema aquí es que, pues obviamente necesitamos ajustar agendas. O sea, no es posible que yo le mandé una solicitud a la dirección y la dirección nunca me contestó. Pero es que no es nada más que decir a ustedes que los invito a la planta
porque no es el tema que los voy a invitar, sino que yo les voy a dar el recorrido por la planta. O sea, yo necesito tener tiempo. Entonces, esa es la dificultad. Yo necesito ser la persona que les da, porque si vamos a darle una visitada a la planta y les pongo a una persona de recursos humanos a que les dé el recorrido, pues realmente no es el objetivo. El objetivo es que tengamos una clase, el objetivo es que hagamos una práctica industrial y hagamos una clase en la planta, no que hagan un recorrido, no que hagan una visita industrial. No, ese no es el objetivo. El objetivo es que hagamos una práctica industrial en donde veamos exactamente los equipos y cómo trabajan y cómo se ven y cómo se manejan. Que estemos enfrente de la caldera y que vean ustedes cómo se arranca, que la vean, que le explique la gente al operador. Esos son los objetivos. O sea, el objetivo no es una visitada, esa no es. Y obviamente, si yo hice una solicitud formal a la dirección, pues obviamente yo esperaría una respuesta formal, porque estamos haciendo las cosas con formalidad. Entonces, bueno, pues no la recibí, vamos a ajustar otra vez agendas y yo vuelvo a, ¿cómo se llama?, hacer una solicitud. De tal manera que ustedes primero, ustedes y yo nos pongamos de acuerdo y luego que le mandemos a la dirección la solicitud y que la dirección nos conteste que sí. Bueno, ok, lo volvemos a intentar. Habíamos platicado sobre el cárcamo, ¿se acuerdan? Pero aquí lo teníamos en el pizarrón y habíamos dicho cómo lo íbamos a instrumentar y habíamos dicho que íbamos a poner una criba para quitar, ¿qué? Una cribita que podía ser una rejilla Irving y que íbamos a quitar antes de llegar al cárcamo. Mm, Los sólidos sedimentables. No, Daniel. Antes de llegar al cárcamo, ¿qué íbamos a quitar? Los suspendidos. ¿Los qué dijiste, Daniel? Yo Daniel. dije, yo dije sedimentables. No, tienes razón, Daniel. Estoy pensando en cómo se llama en la película de ayer. Sí, Daniel, los sedimentables. ¿Y cuáles son esos, Daniel? Pues los más grandes como Es piedras, correcto, basura. es correcto. ¿Y cuál sería la intención de quitárselos antes del cárcamo, Daniel? ¿Quién le ayuda? ¿Cuál sería la intención de quitárselos antes del cárcamo? Que no se nos vaya a llenar el cárcamo de piedras. Es un tema, pero, ¿qué más pudiera suceder? Que una bomba lo agarre, quizá. Es correcto. Bueno, la otra también tiene razón, pero principalmente la razón de peso es que si tú metes ¿cómo se llama? Una botella, un pedazo de madera muy grande, pues obviamente la posibilidad es que lo agarre la bomba y empiece a tener problemas de bombeo. Entonces, si un frasco de PET, por ejemplo, es cierto que el frasco de PET se puede ahí triturar, pero de cualquier manera puede atorarse y puede servir también para que más sólidos se sigan atorando. Entonces, ciertamente hay una probabilidad grave de que la bomba pueda sufrir algún daño y pueda tener problemas de bombeo, cierto. Ok, dijimos en el cárcamo, ¿qué podríamos medir? ¿Qué nos interesaría que pudiéramos, que de alguna manera hubiera algún interés en medir?
Era el nivel, ¿no? El nivel, por supuesto, por supuesto. ¿Qué más? ¿Qué más nos interesaría? ¿O podríamos pensar en medir? ¿Alguna otra variable? Quizá la temperatura. Sí, claro, quizá la temperatura. ¿Por qué tanto temor, Gabriel? Ok, entonces estamos en el cárcamo, nos falta el pizarrón, pero bueno, pasamos al sedimentador primario. Del sedimentador primario, ¿qué removeríamos en el sedimentador primario? Los sólidos suspendidos. Todos, Gabriel, Pues una parte, ¿no? una parte, ¿no? Una parte, porque son suspendidos, ¿no? O sea, el sedimentador obviamente tiene una característica y la característica que tiene el sedimentador es que es un equipo que tiene una área superficial amplia en la intención de precisamente proveer esa área superficial bastante grande en la intención de que los sólidos suspendidos puedan tener suficiente tiempo de residencia para que puedan sedimentar. Por supuesto que los sólidos suspendidos que se van a quedar en el sedimentador primario son los más pesaditos, o sea, no se compara con los sólidos sedimentables que dijo Daniel, pero obviamente son más pequeños, los sólidos suspendidos totales, pero sí una cantidad, una parte de ellos, puede sedimentarse, no necesariamente todos ellos. ¿Y qué más? ¿Qué más? Esto que está aquí, tanto el sedimentador, la criba que pudiéramos poner aquí antes del cárcamo y el sedimentador primario son el, el tratamiento primario, de eso está compuesto. Vamos a ver cuando les enseñe las fotografías de diferentes equipos, por ejemplo, de antes del sedimentador, pero prácticamente son cribas muy similares. Entonces, la intención de los tratamientos primarios es primero eliminar lo que dijo Daniel, quitar los sólidos sedimentables. Y otra parte de lo que dijo Gabriel, dijo eliminar los sólidos sedimentables. Esos a fuerza se van a eliminar, aun cuando pasen por la rejilla y estén más chiquitos, pero como son pesados, por ejemplo, arenas y todo eso, esos obligadamente se van a sedimentar en el sedimentador primario, porque son sedimentables. Pero los suspendidos están un poquito más, son un poquito más ligeros, pero le estamos dando un área superficial bastante grande al sedimentador en la intención de que sedimenten. Entonces, llevamos dos de los objetivos básicos del tratamiento primario. Uno, eliminar los sedimentables y empezar la remoción de los suspendidos.
¿Algún otro podemos eliminar? ¿Algún Gracias. otro? Grasas y aceites. Las grasas y aceites, dice Daniel, ciertamente, porque las grasas y aceite generalmente están flotando. Y al estar flotando, el sedimentador generalmente se le provee de un desnatador. Entonces, ese desnatador precisamente sirve para, para eliminar las grasas y aceites, ciertamente. ¿Algún parámetro más? ¿Algún parámetro más que podemos eliminar en el... ¿Algún parámetro más? ¿Qué parámetro más podemos eliminar? Si es que hay alguno. Así lo dejamos. Luego pasamos a una torre de enfriamiento. ¿Por qué es obligado tener una torre de enfriamiento? Vamos a empezar con el tratamiento secundario, que estos dos que están aquí son el tratamiento primario. La torre de enfriamiento empieza a ser como tratamiento secundario, podemos decir. ¿Y la torre de enfriamiento es obligado que esté en el proceso? Pues depende, ¿no? De la temperatura de la corriente. Por supuesto. Pero, a ver, Gabriel, ¿estás de acuerdo que son las preguntas facilitas? Entonces, ¿por qué no las respondemos con esa facilidad? ¿Por qué no todos a la vez gritan? Es que, pues, si depende, si el agua no va con alta temperatura, pues, ¿para qué le pongo una torre de enfriamiento? Efectivamente, hay dos razones fundamentales. La primera razón fundamental es que si la temperatura está por encima de la norma, pues obviamente el agua debe ser enfriada para poder descargarla al río o al cuerpo receptor o al lugar donde se va a depositar el agua residual dentro de los parámetros establecidos o solicitados por la autoridad. La segunda razón de ser es que los animalitos que trabajan en la laguna aireada, que los bichos que trabajan en la laguna aireada, trabajan mejor a cierta temperatura. Efectivamente, hay unos animalitos que se llaman psicrofílicos, otros que se llaman mesofílicos y otros que se llaman termofílicos. Ya sabrán ustedes que los psicrofílicos trabajan a temperaturas frías, a temperaturas bajo cero incluso. Los mesofílicos trabajan prácticamente a temperaturas de 32, 33, 35 grados centígrados. Y los termofílicos trabajan arriba de los 40 grados centígrados. ¿Cuál es el punto aquí? Que obviamente los que trabajan mucho más contentos, pues son los que trabajan a temperatura media. Entonces, desde el punto de vista de temperatura, eso serían, y lo vamos a ver así muy rápidamente durante la presentación, desde el punto de vista, los animalitos, desde el punto de vista de
las temperaturas del agua, hay diferentes condiciones a las que pudieran trabajar. Por supuesto que los ciclofílicos pues no tienen la misma eficiencia que los de temperatura media, y los de temperatura alta tampoco tienen la eficiencia que los de la temperatura media. Entonces, por supuesto que una eficiencia de remoción de materia orgánica biodegradable, ¿se acuerdan? Materia orgánica biodegradable en la laguna aireada es precisamente la eficiencia de remoción del DBO y del DQO. Entonces, si yo trabajo a alta temperatura, pues obviamente mi eficiencia de remoción se va a bajar, o si yo trabajo a muy baja temperatura, también la eficiencia de remoción se va a bajar. Entonces, por eso es mucho más conveniente poner una temperatura. Nosotros, por ejemplo, descargamos más o menos como a 48 grados, ahí llega la torre de enfriamiento. Obviamente la torre de enfriamiento pues baja la temperatura a los 30 grados centígrados, y es que ya entran a la laguna aireada. Ok, entonces del sedimentador primario pasan a una laguna aireada. En la laguna aireada, en esta laguna aireada, tiene una capacidad, por ejemplo, de 15,000 metros cúbicos, y aquí es donde están los lodos activados. Generalmente cuando una planta arranca, obviamente no hay suficientes animalitos, y algunas compañías lo que hacen es comprarle o pedirle a otra compañía de enfrente, pedirle lodos, pedirle de sus lodos, y ellos los meten a la laguna aireada, y en la intención de que se empiecen a proliferar ahí las bacterias, los rotíferos, los protozoarios, empiezan a proliferar ahí, y que sean los animalitos que se coman la materia orgánica biodegradable. Entonces, de la laguna aireada, aquí es una laguna donde hay una cantidad de sólidos suspendidos muy alta. Del sedimentador primario salen ciertos sólidos suspendidos, pero en baja cantidad. Pero ya en la laguna aireada salen mucha cantidad, es un atole prácticamente y es que si ven, después de la laguna aireada pasa un sedimentador secundario. Del sedimentador secundario, si ven, salen lodos activados, aquí está. Los lodos activados, una parte se remueve y se manda a una prensa, y el cómo se llama, y se espesan los lodos, se sacan como con alta consistencia y se manda un relleno sanitario en su caso, o se puede mandar también a incinerar. Pero una parte de los lodos activados, si ven aquí abajo en el sedimentador secundario, salen y se retornan a la entrada de la laguna aireada. Aquí se retornaron. Aquí se manda una serie de lodos del sedimentador secundario, se regresan a la laguna aireada en la intención de mantener una masa viva aquí adentro de la laguna aireada. En la laguna aireada la intención es proveer el aire suficiente y el oxígeno suficiente a los animalitos para que ellos puedan realizar su función. Incluso aquí mismo, junto con los lodos activados de retorno, los que están aquí entrando junto con el agua, obviamente aquí viene la comida. La F, dicen ellos, food, la comida. ¿Y qué es la comida? Pues es la contaminación. ¿Qué es la contaminación? Pues la contaminación es el DQO o el DBO que se le está alimentando a la laguna aireada. Esa DBO y DQO es la comida de los animalitos. Los animalitos van a empezarse a comer esa DQO. Acuérdense que les dije que la DBO y la DQO es una manera indirecta de medir la materia orgánica que está contenida en un agua residual. No es la medición directa de la materia orgánica que lleva el agua residual, porque es el oxígeno, el DBO, por ejemplo, al quinto día,
es el oxígeno necesario para biodegradar la materia orgánica, biodegradable. Entonces, es una manera indirecta de medir la cantidad de materia orgánica. Por supuesto, si al quinto día ustedes consideran, más bien ustedes obtienen que salió una cantidad muy grande de DBO, o sea, que fue una cantidad de oxígeno muy grande la que se requirió para biodegradar esa materia orgánica, significa que hay mucha materia orgánica. A ver, si salieron, por ejemplo, 500 miligramos por litro de DBO, significa que ustedes requirieron 500 miligramos de oxígeno para biodegradar la materia orgánica biodegradable hasta el quinto día, que fue cuando pararon ¿cómo se llama? La biodegradación, la pararon al quinto día y ustedes determinaron una cantidad muy alta de oxígeno requerido. Eso significa que ustedes llevaban mucha materia orgánica contenida en esa fuente, en esa fuente de agua residual. Si por el contrario ustedes requirieron 5 miligramos por litro obtuvieron 5 miligramos por litro de DBO, de demanda bioquímica de oxígeno, significa que ustedes requirieron muy poquita cantidad de oxígeno para biodegradar la materia orgánica. Por lo tanto, la materia orgánica que venía contenida en el agua residual es muy baja. ¿Qué significa entonces el DQO, la demanda química de oxígeno? La demanda química de oxígeno, lo que tiene de, ¿cómo se llama?, de diferencia con el DBO, es que el DBO es la demanda bioquímica, la demanda que requieren los bichitos para biodegradarla. Y en el caso del DQO, es la demanda química. Ustedes oxidan químicamente la materia orgánica contenida. Igual, si obtienen una cantidad muy grande de DQO en el análisis, significa entonces que ustedes traen mucha materia orgánica. Si requieren muy poquita cantidad, obtuvieron muy poquita de DQO, por lo tanto, traen muy poquita cantidad de materia orgánica. Pero ahí se degrada la materia orgánica biodegradable y la materia orgánica no biodegradable. ¿Cuál es la materia orgánica no biodegradable? La materia orgánica son los compuestos orgánicos que tienen moléculas muy grandes y que los animalitos no alcanzan a desdoblar. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿O no lo han entendido ni más? No, sí, profe, todo bien. Gracias. Ok, Elida. A ver, el asunto es, bajo esa base, el tratamiento secundario, ¿qué objetivo adicional tiene? ¿Qué objetivo tiene? Eliminar los disueltos, ¿no? No, los disueltos. Lo que quedó de los suspendidos. Una parte de los sólidos, ok, continuar ¿cómo se llama? La eliminación de sólidos suspendidos, ok, continuar o hacer más eficiente o llevar más allá la eliminación de sólidos suspendidos. Ok,
¿Qué más? Mm, Fíjate que dijiste algo, Gabriel, de disueltos. Te dije como que no, pero sí. A ver, déjate digo que no. Déjate digo por qué sí y por qué no te dije que sí directamente. Porque disueltos básicamente le llamamos a aquellos que son prácticamente este, mi- eh, coloidales, pero el tema es que en cierta manera sí tiene razón, pero no te lo quiero contestar hasta que ustedes me lo contesten. Sí, estoy de acuerdo en lo que dijiste, que una parte, continuar la eliminación de los sólidos suspendidos totales, una parte de los sólidos suspendidos totales los eliminaste en el primario y ciertamente hay una posibilidad de continuar la eliminación de los suspendidos totales en el secundario. ¿A razón de qué? ¿A razón de qué? ¿A razón de qué? ¿Cómo es que no hay dudas y no me pueden contestar? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Cuál es la razón de ser del tratamiento secundario? Del tratamiento primario ya quedamos que una de las partes era eliminar los sólidos sedimentables, una parte de los suspendidos, grasas y aceites, también podríamos quitarlo. Alguna gente dice que DBO y DQO, pero es más bien es la acción de la sedimentación como tal, que para mí no se vale eso. Pero bueno, sería discutible. Entonces, el tratamiento secundario, dice Gabriel que continuar la eliminación de los sólidos suspendidos totales, llevar la eficiencia de remoción de los suspendidos totales más allá de lo obtenido en el primario. ¿Y qué más eliminaríamos en el secundario? Los bichitos no podrían como degradar algunos químicos también. Pero a ver, Gabriel, híjole, no me hagan eso. ¿De qué les he estado echando el rollo ahorita? ¿De qué les esté echando el rollo? Que la materia, que el cómo se llama, no manchen, de veras, está como que para decirles una grosería. A ver,
les he estado diciendo que una de las cuestiones delicadas y críticas es la adición de materia orgánica en las aguas residuales. Y la razón de obligar a que se elimine esa materia orgánica que va probablemente, que va disuelta ¿cómo se llama? En el agua residual, es porque esta materia orgánica, cuando es biodegradable en el río, esta materia orgánica compite con el oxígeno que lleva el cuerpo receptor y por lo tanto la vida acuática se pone en riesgo porque se elimina el oxígeno que tiene el cuerpo receptor, compiten con él, porque en el momento en que el agua residual cae al cuerpo receptor, por, por naturaleza, es normal que se encuentren con bacterias y que se encuentren con animalitos. Entonces, esos animalitos van a tomar el aire del cuerpo receptor y van a empezar a biodegradar la materia orgánica. Esta materia orgánica, les dije, que se está midiendo. ¿Con qué parámetros? DBO y DQO. DBO y DQO. Entonces, regreso. El tratamiento secundario, ¿cuál es su finalidad? Eliminar la materia orgánica y los sólidos suspendidos totales que quedaron. Sí, no todos, Gabriel, necesariamente. Pero entonces, hablando ahora ya desde el punto de vista de parámetros, ¿es la intención disminuir el qué? La materia orgánica. ¿No? Sí, ya me dijiste que la materia orgánica, pero ahora dímelo en parámetros. DBO y DQO. DBO y DQO, que algunos utilizan también carbono orgánico total y carbono total. Pero en este momento vamos a hablar de, o sea, ¿cómo se llaman la materia orgánica que dice, así como dice Gabriel? O sea, en el fondo es el tratamiento secundario, tiene la finalidad última de eliminar la materia, minimizar o eliminar la materia orgánica que lleva el agua contaminada, el agua residual, y una parte o completamente los sólidos suspendidos totales. Esa es la función principal. Obviamente esa cantidad de reducción o de eliminación de materia orgánica en el agua residual está medida con los parámetros de demanda bioquímica de oxígeno al quinto día. ¿Qué significa eso? Significa que yo inoculo una cantidad de mi agua residual en un frasco que tiene oxígeno, se lo mido al principio en el día cero, le mido el oxígeno, agarro la botellita y lo meto en una incubadora a 20 grados centígrados y al quinto día vuelvo a medirle el oxígeno. El oxígeno consumido en esos 5 días, el oxígeno consumido en esos 5 días es la demanda bioquímica de oxígeno, porque fue lo que los bichitos se consumieron en esos 5 días. ¿Sí estamos claros? ¿Sí o no? Sí, profe. La neta lo siento así como que de plano, como que no. ¿Sí, Daniel, o no? Sí. Ok, entonces la cantidad de materia orgánica no necesariamente se mide como DBO y DQO. Es más, les digo, la DBO y la DQO son una manera indirecta de medir la materia orgánica. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se está midiendo es oxígeno. Es oxígeno desde el punto de vista químico cuando es DQO, porque utilizamos dicromato de potasio para oxidarla y ácido sulfúrico. Pero en el caso de la demanda bioquímica es una biodegradación.
que es con bichitos. Pero también hay otros parámetros como carbono orgánico total y carbono total que también se utilizan, y eso sí ya son mediciones directas de la materia orgánica. Ok, entonces sí. El tratamiento secundario, una de las cosas que se cuidan mucho en los ríos es obviamente la contaminación por materia orgánica, porque esa materia orgánica cuando se termina el oxígeno empieza a tener putrefacción y empieza a haber degradaciones anaerobias. Esas degradaciones anaerobias significa sin oxígeno. En realidad no es que no exista oxígeno. Las biodegradaciones anaerobias no es que no exista oxígeno, sino que empiezan a tomar el oxígeno los animalitos que son anaerobios, empiezan a tomar de los compuestos inorgánicos y orgánicos, empiezan a tomar el oxígeno para continuar, para hacer la biodegradación, pero anaerobia de los, ¿cómo se llama? De los compuestos orgánicos. Esto significa que empieza a generarse malos olores, pesimísimos olores en el río, pero también empieza a verse la putrefacción, empieza a tener olores desagradables, pero la vida acuática, pues obviamente ya no existe porque no hay oxígeno en el cuerpo receptor y la flora, pues empieza también a ver, a generarse vegetales, pues que ya son como plagas. El lirio acuático es una indicación de que se deposita en aguas contaminadas, el lirio acuático. ¿Algún comentario? Entonces, el tratamiento primario diríamos que su función original es eliminar sólidos sedimentables y una parte de los suspendidos totales y grasas y aceites. El tratamiento secundario tiene la función el tratamiento secundario con lodos activados tiene el objetivo básico de la eliminación, continuar la eliminación de los sólidos suspendidos totales, por medio de la acción bacteriológica. Igual también la eliminación de la materia o reducción de la cantidad de materia orgánica que lleva el agua residual. Y esta eliminación de la materia orgánica residual, obviamente ustedes miden DBO o DQO antes de entrar a tratamiento y después cuando van a descargar al río. Miden el DQO y ustedes observan bajo esa base cuál es la eficiencia de remoción de la DBO y de la DQO en el río. ¿Comentarios, dudas, inquietudes? ¿Sí? ¿Inquietudes? ¿Sí vamos bien o no? Sí. Ok. Obviamente hay algunos otros objetivos adicionales en el cómo se llama en el cómo se llama de tratamiento secundario. Puede ser también la intención de eliminar nitrógeno y fósforo. Cuando va a entrar el agua a la laguna aireada, como les menciono, hay la adición de urea
y de ácido fosfórico con el fin de proveer los suficientes nutrientes a los animalitos y poder mejorar su eficiencia. O sea, son nutrientes. También uno de los objetivos es, ok, ustedes agregan esos nutrientes, pero también la intención es no permitir que salgan en demasía en el agua. ¿Por qué? Porque si salen en demasía el nitrógeno y fósforo y ustedes los descargan al río, pues obviamente van a empezar a hacer que se proliferen los bichos en el río o en el cuerpo receptor. Entonces, aunque ustedes agregan nitrógeno y fósforo, deben de tener una forma de poder lograr, ya que fueron asimilados por los animalitos, no permitir que salga en cantidad muy alta de la planta, está normado también, porque si salen en cantidades muy altas, van a ustedes a proveer de nutrientes a los bichos de los cuerpos receptores y van a empezar la proliferación de los mismos. Entonces también una función es limitar o controlar también la emisión de nitrógeno y fósforo. Ok, bueno, pues iríamos aquí. Una vez que salen de la laguna aireada, pasan al sedimentador secundario, en donde sedimentan todos los lodos activados, una parte de ellos, y de acuerdo a un cálculo que se hace diario, de acuerdo a la DQO entrada y la DQO removida, ustedes calculan la cantidad de masa o de materia viva que tienen en la laguna aireada y debe haber una relación entre el DQO o la carga de DQO, toneladas que están entrando a la laguna aireada, entre la masa que ustedes tienen en la laguna aireada, de tal manera que si les sobra mucha masa, empiezan ustedes a eliminar, a quitar, a sacar del sistema los lodos residuales o los lodos adicionales. Lo sacan del sistema para que no se llene el tratamiento de mucho lodo. ¿Algún comentario? Por ejemplo, lo que mencionaba de la eliminación de fósforo, según yo, ese era como en el tercer tratamiento o algo así, ¿no? Que es ¿Es como cuando, qué, Elida? como en el tercer tratamiento. Ah, como un terciario. Ajá. Mira, en realidad, Elida, hay algunos tratamientos eh, que cuando tú ves que tienes excesos, esta agua de la laguna aireada, le hacen una recirculación hasta acá, hasta aquí. Ajá. Entonces, de esta agua, del Ajá. agua del río, de esta agua del río, lo que se hace para hacer más eficiente la remoción de nitrógeno y de fósforo, algunas veces aquí en el secundario lo que se hace es que se retorna aquí. Obviamente, pues esto te sale caro. Y te sale caro, ¿por qué? Porque una cantidad más o menos considerable de agua de que ya fue tratada, tú le estás retornando a la laguna aireada. ¿Cuál es la intención? La intención es incrementar la remoción de nitrógeno y fósforo. Entonces, esta es una forma de ¿cómo se llama? De incrementar la remoción de nitrógeno y fósforo, haciendo una recirculación de esta agua ya tratada a la laguna aireada. Pero obviamente, por los costos de bombeo, pues se te incrementan. Ajá. ¿Algo más? Así, así.
¿Algún comentario más? ¿No? Ok. Bueno, el tratamiento secundario, un sumario de procesos, es una tecnología de punta con nodos activados. El de la planta, por ejemplo, tiene una potencia de aireación de 580 kilowatts, la capacidad nominal es de 290 litros por segundo, el flujo normal es 190 litros por segundo. ¿Cuál es la eficiencia de remoción? 81% de sólidos suspendidos totales es de los que entran al tratamiento secundario son eliminados, la remoción del 98% del DBO, 57% del DQO y algo de eliminación de color del 29%. Aquí se ve el tratamiento, el clarificador primario, aquí se ve. Aquí se ve la torre de enfriamiento. Miren la torre de enfriamiento, obviamente por aquí entra el aire. Si tienen alguna duda, no duden en preguntar. Pregunte, no pasa nada. Aquí tiene un ventilador que obviamente las aspas están generadas para que el aire entre por aquí, por estas rejillas. Aquí arriba de la torre de enfriamiento hay una serie de tuberías que medio esprean el agua. Es la intención de que el aire frío que está entrando por aquí, por estas aletas, entre en contacto con el agua espreada y salga por aquí, por donde está el ventilador. Que entre en contacto y haya un intercambio de calor entre el aire que está entrando con la temperatura del agua que está siendo, digamos, espreada en la torre de enfriamiento. ¿Cómo se llama? Obviamente, pues hay una transferencia de calor, pero también hay una transferencia de masa. El agua, el aire que está en la atmósfera, pues obviamente debe de ser un aire un poco más seco. Si es un aire completamente saturado, pues obviamente no va a haber un intercambio adecuado. Entonces, aquí toma la temperatura, entra en contacto y por aquí sale ¿cómo se llama? El aire húmedo, con una temperatura un poquito más alta, y el agua que cae ya a la charola que está aquí como especie de charola aquí abajo, es un agua más fría. Lo que se dice es que una torre de enfriamiento tiene una pérdida de agua aquí por ¿cómo se llama? Por el ventilador por estos ventiladores que son los que hacen el contacto con el aire, tiene una pérdida del 2% del agua que entra por cada 10 grados centígrados, que bajan la temperatura del agua de alimentación. ¿Comentarios, dudas? Aquí está el clarificador primario, aquí está la torre de enfriamiento. ¿Dudas, comentario? ¿No? Y no hay la posibilidad de que se evite esas pérdidas, porque es un montón, ¿Que se quede, Lida? que se eviten esas pérdidas que menciona. Pues en realidad no, Elida, si es un montón el 2%, por cada 10 grados centígrados, si tú tienes un agua a 50 grados centígrados y la vas a bajar a 30 grados, pues obviamente tienes un diferencial de 20 grados y por lo tanto estás perdiendo prácticamente el 4%. Ciertamente aquí en el tema, por ejemplo, en el agua residual, pues no tienes tanto problema porque finalmente el agua ya la vas a descargar al río. Pero misma pregunta que estás diciendo, obviamente ocurre en el agua de proceso. El agua de proceso, por la misma situación de los procesos calientes, el agua de enfriamiento de bombas, de compresores, de de generadores, pues obviamente tú la metes un poquito más fría y se calienta en los procesos de enfriamiento de los equipos. Entonces, obviamente, pues el agua no es barata, el agua es cara,
entonces tú necesitas necesariamente que bajarle la temperatura porque tienes que recuperar esa agua. Imagínate, tú tomas el agua de un cuerpo receptor a 20 grados centígrados, 22 grados centígrados, la utilizas en tu proceso, en un proceso de enfriamiento, por ejemplo, de una bomba o de un compresor, entra a enfriar y prácticamente el agua pues no se contaminó de nada, nada más se subió su temperatura. Imagínate la tiraras al río, pues obviamente estás tirando dinero, porque pues esa agua prácticamente Está te limpia. costó en el momento en que la metiste. En el momento que la estás tirando, pues puede ser que hasta te metas en un problema porque tengas que pagar multa porque la sacas caliente. Entonces, qué es lo que tienes que hacer? Pues hacerle una recirculación y mandarla a una torre de enfriamiento para volverle a bajar la temperatura y otra vez incorporar al proceso. Ciertamente, pues tienes una penalidad. ¿Y cuál es la penalidad? Pues la penalidad es que pues, vas a perder agua en el proceso. En el caso del, ¿cómo se llama? Del tratamiento de efluentes, pues no te es tan grave, porque tú ya estás resignada a tirarla. Pero en el caso ¿cómo se llama? En el caso del agua de proceso, pues no estás resignada a tirarla porque es agua limpia, nada más tiene temperatura, entonces obligadamente pues pones una torre de enfriamiento y la vuelves a regresar. ¿Sí? Sí. Bien. Ok, pues este es los aireadores. En este caso, vamos a ver, les voy a pasar unas diapositivas, unos dibujitos de los diferentes equipos que se utilizan en el tratamiento de primarios, secundarios y terciarios. Esa es la laguna de aireación. Se le llama selector. Aquí llegan los lodos activados, aquí llegan, aquí se recirculan y aquí se le pone el fósforo y el nitrógeno. A este equipo de que está aquí se le llama selector. Luego pasa por los diferentes aireadores y luego regresa y sale por aquí. Aquí ya sale el agua con lodos activados. Y este es el sedimentador secundario. Aquí sedimentan todos los lodos y obviamente pues ya se va al río y una parte de lodos pues se regresa a la laguna de aireación y otra parte pues se va a relleno sanitario de los lodos. Y estas son las características. Por ejemplo, el clarificador primario tiene un diámetro de 46 metros. La torre de enfriamiento, ¿cuál es su capacidad? Hay tanque de ácido sulfúrico, nitrógeno. ¿Para qué pudiera ser el tanque de ácido sulfúrico y el tanque de sosa? Para regular el pH quizá del agua. Es correcto, Gabriel, en caso de que tengas efluente alcalino, si tú tienes, obviamente, lo que les digo es que muchas veces el personal de proceso hay que trabajar, por eso sí es importante tener un sistema de gestión ambiental con el fin de que todo mundo cuide ¿cómo se llama? Su partecita de proceso y se evite tirar líquidos con pHs altos o líquidos con pHs bajos, de tal manera que desestabilicen el efluente final. Entonces, pero de cualquier manera, si esto hay alguna posibilidad de que ocurra, pues las plantas de tratamiento de efluentes te proveen la posibilidad de que tú ajustes el pH. Entonces, en caso de que tú tengas un pH bajo o un pH alto, más bien, agregas ácido sulfúrico y en caso de que, para ajustar a 7, y en caso de que tengas un pH ácido, pues agregas sosa en la intención de subir el pH a 7. Nunca los hemos utilizado nosotros, ninguno de estos dos. Así siempre nos sale ajustado el pH. Y agregas ácido fosfórico y hidróxido de amonio. El ácido fosfórico, pues obviamente la intención es que agregue fósforo y el hidróxido de amonio, la intención es de que agregue nitrógeno al agua.
Los equipos principales, esas son las capacidades que tienen. El diámetro del secundario tiene 47 metros. Ok, los equipos que tiene la torre. Bueno, si viéramos esto, a ver, si lo interpretáramos, ¿qué diríamos? Diríamos que el diseño de entrada es 289 y actualmente está entrando en flujo, está entrando 185. Pero vean el DQO, el COD Chemical Oxygen Demand, el diseño es 856 y está entrando en 1050. Vamos a tomarlo así y actualmente salen 452. ¿Qué pudiéramos decir aquí? El COD, el DQO, está entrando en 856, está diseñado para 856, pero actualmente está entrando a 1050. ¿Eso está mal? ¿Está bien? ¿O qué onda? ¿Qué pasa ahí? Pues está mal, ¿no? ¿Por qué, Gabriel? Pues porque está por encima del límite especificado de diseño. ¿Qué opinan los demás? Vean cómo el DBO está diseñado para 330, está entrando a 405. Los sólidos suspendidos está entrando en 95 y está saliendo en 96. Sí, sí ¿Perdón? está mal porque están fuera de rango varios datos, ¿no? Abraham, ¿verdad? Sí, vale. Ok, 95 y está entrando en 96. Las cenizas 40-40, la temperatura 46-48 sale en 28. Si ven la eficiencia de remoción es muy buena. El DBO sale 9. O sea, hermoso, hermoso. Entonces, ¿está mal, Gabriel? Pues sí se sobrepasa, pero no está mal, ¿no? Porque pues ¿Por qué no, Elida? pues porque es la cantidad de oxígeno necesaria para descomponer la materia, ¿no? No, Elida, quiero que te fijes bien. Sí, ese es el COD, ¿no? El COD es el DQO, pero aquí el Ah, tema es que el diseño está para 856 miligramos por litro, pero está entrando en 1050. Y el DBO está diseñado para 330 y está entrando a 405. Lo demás, si ves, está entrando bien. La pregunta obligada es, ¿eso está mal? mm, bueno, entonces a lo mejor sí, ¿no? Porque tardaría un poquillo más en descomponer pues toda la materia orgánica, ¿no? Poquillo más. Un poquillo. Pues está bien, pero
En este caso no estaría por decir el flujo está por debajo del diseño. ¿Qué pasaría si se aumentara y se... O sea que, ¿qué? Pues que está bien. ¿Por qué está bien, Gabriel? Bueno, pues es que está removiendo bien, Ah, pero, ok, pues estás apelando a la fuerza, pero es que en el flujo el diseño de 200, pero no es. A ver, eso está bien, síguele. en el flujo es de 289 el diseño y nosotros vamos a 185. Ajá. Pero si, ¿qué tal si subiéramos el flujo? Quizá ya no removería bien. Ok, pero no, a ver, aterriza. ¿Qué dijimos que era eso de que dijo que sí lo estaba haciendo bien, lo que nos sale de 9? Eso está de lujo. No, sí, pues ese La de lujo. norma era 150, una cosa así. Mm. Mande. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ah, ahí me traes. Ujú. Sí, que te ve bien. Sí, que te ve bien, yo. No, pues está saliendo bien, ¿no? Porque, o sea, yo me estaba fijando mucho en el de 1050, pero pues en la actual dice 452. Entonces, pues está bien. Se compensa. ¿Eso por qué, Elida? Pues porque quiere decir que sí está saliendo menos contaminado, ¿no? No, pero ¿por qué ocurre eso? Mm, pues porque menos de... ¿Qué pasó? Pues sí, es por eso, ¿no? O sea, están saliendo bien porque estamos muy por debajo de la especificación. Pero ese es el tema, pues, Gabriel. O sea, ahorita traíamos la discusión, pues, de que el diseño estaba para 856, pero el actual está entrando a 1050 y el diseño estaba para 330 y está entrando a 405. O sea, pues sí está removiendo muy bien, o sea, está trabajando muy bien, pero no me dan la explicación por qué. No, pues porque el flujo es menor. ¿Por qué? Porque el flujo es menor. A ver, tienes razón, Elida. Tienes razón, pero yo quiero que se fijen que hay dos temas aquí. Esto que está aquí, los miligramos por litro, ¿qué son, Elida? La unidad. Okay. Son concentración. Ah, Miligramos por litro son sí, concentración. concentración. Pero si tú multiplicas los miligramos por litro por los litros, ¿qué te va a dar, Elida? Te va a dar carga. Te va a dar carga. Eso es una de las diferencias que yo les he dicho, la forma en que algunos países en el mundo manejan sus normas en su país.
las manejan por carga y no las manejan por concentración. ¿Qué pasaría, Elida? Por eso te digo que el dicho ese de best solution for pollution is dilution. ¿Qué pasaría si yo estos 856 le tiro agua limpia? Entonces la concentración la voy a bajar. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Sí, Elida? Entonces, si yo tiro agua limpia, estos 800, si tiro el doble de agua limpia, obviamente esos 856 se me van a ir a la mitad, porque lo diluí. ¿Estás de acuerdo? Pero si tú lo multiplicas por el flujo, ahí no le importa la dilución. Si yo multiplico estos miligramos, 856 por 289, ustedes van a obtener la carga, o sea, las toneladas a las cuales está capacitada la planta para removerla. Pero si ustedes multiplican el flujo que está entrando por la concentración que está entrando, ustedes van a ver que la carga es menor que la de diseño. Por lo tanto, esa es la razón por la cual está saliendo bien y dentro de norma. Si ustedes multiplican el 330 miligramos por litro por los 289 litros por segundo y multiplican ustedes 405 por 185, ustedes verán que esta carga, la carga obtenida al multiplicar los litros por la concentración, ustedes verán que es inferior. Por lo tanto, la planta está operando dentro de su diseño. ¿Me expliqué? Sí. ¿Sí, Osvaldo? Sí, profesor. Daniel. Sí. ¿Qué, Gabriel? ¿Sí o no? Sí. Guillermo, no te veo. Ok, ¿algún comentario, duda, inquietud? Yo tenía una duda de cómo miden el pH en la planta, digamos, en producción. O sea, tienen como un potenciómetro pegado a la tubería o cada cierto tiempo lo muestrean. Ay, está bien interesante el tema, Gabriel. Pero ¿sabes qué? Eso te lo platico, en presencial. Yo espero que mañana nos veamos. El asunto es que necesitamos discutirlo en un dibujito para que precisamente quede claro, porque el tema es muy interesante. Si es efectivamente, es con un pHímetro parecido en el laboratorio, con su electrodo prácticamente es como de vidrio, ¿no? Entonces, aquí es bien interesante cómo le harías tú para medir el pH de la corriente de agua. Está interesante la pregunta, pero necesitamos discutirla para que sea más, ¿cómo te diré? Que quede más claro. Efectivamente, nosotros además, mira, déjate digo, nosotros estamos midiendo en el cárcamo, estamos midiendo temperatura, la que sí mencionaste, estamos midiendo pH, y también estamos midiendo conductividad. Esos son los tres parámetros que estamos midiendo. ¿Qué considera
tú en la torre tú, deberíamos de medir. En la laguna, pues la temperatura y el pH aquí. ¿En serio, Sí. Elida? ¿Se oye mal? Sí. Elida, dime cuál es la medición importante que debemos de medir en la laguna aireada. A ver, creo que ya. Pues el flujo y el DQO. Ok. En la laguna aireada, bueno, el DECO es una medida de laboratorio, es un análisis de laboratorio, y el DBO también es un análisis de laboratorio. El flujo se mide, pero más por condiciones de reporte. Pues también el nivel de la laguna. La laguna es no se le puede variar el nivel. Hay una medición importante, obligada. Híjole, casi es como ofender al Eterno si no me contestan, ¿eh? ¿No puede ser el oxígeno disuelto? ¡Claro! ¿Quién me dijo Ah, eso? pues eso. ¿Quién dijo eso? Yo, profe. Sí, Daniel, pero claro. Caramba, Daniel, es una laguna aireada. Es una laguna donde el objetivo básico, pues, es airear. Entonces, si tú mides a la salida de tu laguna aireada que no traes oxígeno, pues estás valiendo. Estás valiendo, ¿por qué? Porque tus animalitos no tienen el oxígeno necesario. O sea, te está faltando aireación. Estás metiendo demasiada carga orgánica a tu laguna, a tu sistema, a tu tratamiento. Tu tratamiento está quedando corto. Y está quedando corto porque no tiene, o sea, no le estás proveyendo lo suficiente. Los aireadores no te están proveyendo la suficiente cantidad de oxígeno para que tus animalitos vivan adecuadamente. Tú debes de tener un residual como de 2 miligramos por litro, 3 miligramos por litro en el agua residual, ya a la salida de la laguna aireada, para que tú asegures que tu laguna está trabajando adecuadamente. Pero por supuesto que esa es una de las medidas, pero súper importantísimas. Si no tienes esa medida, pues no sabes cómo estás trabajando, cómo está trabajando todo tu sistema. Ok, le seguimos mañana. ¿Algún comentario, alguna duda final? No, profe. Sale. Nos vemos mañana, Creo que jóvenes. no. Gracias, Hasta profe. luego, profe. Nos vemos. Profe, gracias. Dios los bendiga. Profe, Gracias, igual. profe, ¿Sí? hola. Hola. Yo entré algunos minutos tarde ¿Quién porque eres? Leslie. A ver, espérame, Leslie.